Reglas de palo. Las reglas congas son principalmente 4, mayombe o palo monte, malongo, riyumba y regla quimbisa del Santo Cristo del Buen Viaje. Para poder practicar la religión de palo mayombe se debe tener en cuenta esto. 1. Hay que oficiar o trabajar siempre descalzo, y si es mujer no andar en sayas sino en pantalones. A Sarabanda y a 7 Rayos no le gustan las sayas. 2. No se puede dejar rastro de ningún dibujo simbólico con el que se trabaja. Si se hacen hay que borrarlos en señal de que el culto terminó. 3. Siempre se utilizará la luz de una vela para que alumbre el camino del muerto. 4. Se le dará de comer a la enganga una vez al año. Puede ser un gallo o un chivo cuando se trata de engangas que trabajan para el bien, y si trabajan para el mal se le da de comer un gato, un perro o una lechuza. Para el engangulero todos los cuerpos tienen radiaciones, ya estén vivos o muertos, tienen radiaciones las tierras, los huesos de los muertos, los palos y hierbas. Estas vibraciones son las fuerzas que mueven la enganga, su fortaleza. La primera idea que debe tener quien se propone iniciarse en la religión palo monte, sea cual fuera la rama que escoja, es saber que ha de contraer un compromiso. No es un juego. El camino que ha de recorrer es duro y pedregoso, hasta lograr con tesón el aprendizaje de un buen palero. Regla de palo monte o mayombe, conga o bruja, la forma de religiosidad popular generada por los hombres y mujeres que fueron llevados como esclavos y que pertenecían a la amplia familia africana de los pueblos de lengua bantú, motivando la aparición de las variantes actuales. Palo mayombe, caracterizada por el empleo de 2 engangas, una para el bien y otra para hacer daño. Palo endoque, definido por el uso exclusivo de engangas para el mal. Palo quimbisa, en oposición al anterior, únicamente emplea engangas para el bien.